Ya, bueno, entonces comencemos así. Muy buenos chicos, estamos aquí con el general de generales, Tablos AF. Bienvenido, por favor, preséntate. Para prácticamente mi público latinoamericano que casi no sabe, no conoce quién es Tablo AF. Bro, por favor, haznos el honor. Bueno, pues a ver, Tablas AF, pues en principio David Montefranco soy yo. Soy un fan más de Dragon Ball, así sencillamente. Llevo siendo fan desde el año 1990. Crecí con Dragon Ball, con la serie de nuestra vida, y también a la par que crecía la serie y evolucionaba y maduraba, ¿no? Se hacía más adulta, fui creciendo con ella. Y bueno, pues todos me conocéis pues por el Super Saiyan 5, entre comillas, ¿no? El dibujo este legendario, esta leyenda urbana del Saiyan del pelo blanco, y en realidad es Spirit Killer. Y bueno, pues nada más, aquí estamos como creador de AF y aquí para pasar un rato agradable con todos vosotros. Muy bien, entonces prácticamente te consideras el creador de Dragon Ball AF, ¿no? Y Sí. cuéntame cuáles son los argumentos, aparte del que tú explicabas, el Spirit Killer, que tengo entendido posteriormente lo dibujaste a Goku con eso y eso pasó a ser la transformación del Super Saiyajin 5. Entonces, por favor, explícanos más o menos porque ese tema como que lo tenemos un poco enredado. A ver, es normal, es lógico porque, claro, en aquella época, en el año 98, cuando dibujé esta ilustración, no existía casi internet, estaba en pañales, no había tanta comunicación como ahora. Entonces, todo iba mucho de boca en boca, ¿no? Y también existía pues, el peligro de los rumores o de las invenciones, ¿no? Las fake news, ¿no? Como se dice ahora. O los bytes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo envié este dibujo a una revista de videojuegos, se llama Hobby Consolas, se publicó, ¿vale? Y en esa revista no aparecía nada de Super Saiyajin 5 ni de Goku. O sea, aparecía simplemente mi ilustración, abajo ponía Dragon Ball AF y aparecía mi nombre completo y mi localidad. ¿Qué sucedió? Pues que esa revista, pues esa ilustración se viralizó, ¿no? Por de alguna manera decirlo, empezó a tener bastante interés a nivel, pues eso, a nivel de redes y tal, y la gente empezó a interpretar ese dibujo como que era Goku, ¿vale? Porque también es cierto que posteriormente a la publicación en Hobby Consolas hubo otra revista, se llamaba Dragon Ball GT, que un chico, ¿no? Pues se ve que se inspiró también en mi diseño, entonces dibujó el mismo dibujo mío, ¿vale? Pero él escribió encima, pues algo como Goku Super Saiyajin 5. Y claro, pues eso es la típica bola de nieve, ¿no? Que la gente va haciéndola crecer y la confusión va creándose y va aumentando. Y claro, pues en esa época, pues ya te digo, no había tanta conexión, tanta comunicación a nivel de internet y de redes. No existían, la verdad, que no existían. Y claro, pues lo único que había era, pues eso, los rumores o lo que he visto en tal sitio o la foto que he visto en no sé dónde o el escaneo o la reimpresión que me ha pasado un amigo. Y bueno, pues allá por el 2000 ya cuando pegó el boom, ¿no? A nivel de viralización en Internet, entonces ya se expandió a nivel mundial, llegando a Japón, llegando a muchas partes del mundo y bueno, pues entre ellas pues llegaría pues en su momento allí a Toyball, ¿no? A Toyotaro. Ese dibujo le llegaría, pues una reimpresión, un reescaneo o que se lo encontró simplemente por Internet. Y él, como muchos fans de la época, pues pensaría o creería que era Goku. Era Goku con una nueva transformación que había hecho algún fan. Y entonces él pues la tomó prestada, ¿no? La tomaría prestada para hacer su obra de F y a partir de ahí pues ya pues todo el mundo igual confundió también quién era el creador, quién había sido el que había diseñado ese concepto de AF, ¿no? Mucha gente se piensa a día de hoy que sigue siendo Toyotaro. Y claro, pues es lo típico. Muchos años, mucha falta de información y que yo estuve desaparecido bastante tiempo y entonces pues cuesta reubicar todo en su sitio. Ya, entonces prácticamente tú creaste lo que es el Super Saiyan 5 y Toyotaro prácticamente hizo el manga o tuviste participación en el manga. No, nada. Mira, tú piensas una cosa. Yo hice ese dibujo en el año 98, ¿vale? Posteriormente envié otros dibujos a Hobby Consolas, también de AF,
Y a partir del año 2000, yo por motivos personales, trabajo, estudios, dejé de dibujar. Me alejé de este mundo del manga y entonces estuve muchísimos años desconectado, tanto que hasta 2015, 2016 no fui consciente de la repercusión que había tenido mi dibujo, el dibujo de tablos Spirit Killers. Entonces tú piensas que en 15, 16 años yo estuve totalmente desaparecido, pero es que yo no supe nada. Entonces, todo este proceso de la creación de la comunidad F, la creación de los mods de PGV, de Gas Belleta, ¿no? El Pris Gas Belleta, el tema de Toyball, ¿no? Cuando se inspiró en mi diseño para crear su fan manga. De todo eso yo nunca supe nada hasta el año 2016 o así. Entonces, todo esto fue para mí algo surrealista encontrármelo y me costó mucho creer que un simple dibujo había creado un efecto mariposa tan grande que hubiera revolucionado todo el fandom de Dragon Ball. Ya, me pareció ver incluso que Dragon Ball AF, lo que es el manga, tiene unas portadas. Me pareció haber visto que las portadas eran uno de estos dibujos. ¿Eso es cierto? No, a ver, es que existen más o menos tres Dragon Ball AF, que son bastante conocidos. Está el tema de John Gigi, el de Toyball, y luego está el mío, la historia original. No tienen, mi AF no tiene nada que ver con la de ellos. O sea, ellos tomaron su idea, ¿no? Ellos pillaron mi concepto y mi diseño y hicieron su versión de AF. Pero no tiene nada que ver con la historia original mía. Puede que hayas visto portadas de Dragon Ball AF de estos mangakas, o también puedes haber visto alguna mía de la época, ¿no? de los años 90. Y bueno, puedes haber visto las que tengo más recientes del proyecto de AF retomado, ¿no? A partir del año 2018, que es Dragon Ball AF Origins. Pues hay de momento 9 números y este año lanzaré 2 más. Entonces puede ser que hayas visto alguna de esas. Claro, sí. Más o menos el estilo es reconocible. Siguiendo con el tema de Dragon Ball AF, ¿cómo es tu relación con Toyotaro? ¿Es verdad que tuvieron una pequeña riña? Nada. Todo eso son falsedades de internet. Yo a Toyotaro, desgraciadamente, nunca he tenido un contacto directo con él, nunca he tratado con él, nunca he tenido una conversación directa. La única interacción, si se puede llamar así, que he tenido con él es cuando dibujé el año pasado ese dibujo homenaje, ¿no? Para él, para animarle, pues le dio un like al dibujo que le etiqueté y eso lo máximo que a nivel de interacción es lo máximo que dio con él. Entonces, tenéis que tener en cuenta una cosa, Toyotaro trabaja oficialmente para una gran compañía, para una gran editorial. Claro. Y ha firmado un contrato. Y en ese contrato, pues seguramente habrá firmado cláusulas, ¿vale? Y seguramente una de ellas sea no interactuar o no tratar directamente con el fandom, por el motivo que fuese. O sea, alejarse bastante de todo este mundo y estar al margen de todas estas cosas que suceden a nivel de fandom. Entonces, yo creo que aunque Toyotaro quisiera contactar conmigo, aunque quisiera él, yo creo que no se lo tendrían permitido. Porque fíjate que estuve comentándolo con un animador de Daima recientemente, es el chico Torres, no sé si le conoces. Muy bien. Y que ha participado en la animación de Dragon Ball Daima. Y entonces, claro, él bromeaba, ¿no? Con el tema de Toyotaro y de mi dibujo. Y entonces decía, yo estoy seguro que si Toyotaro te ve, te pide que le firmes el dibujo del Super Saiyan 5, porque fue su inspiración. Y lo decía así de broma y tal. Entonces, yo estoy seguro que si él si pudiera contactar conmigo, él lo haría. Vamos, ni broncas, ni riñas, ni nada de por el estilo. Yo Todo buen rollo, como Toyotaro dicen allá. le deseo la mejor de las suertes, que bastante trabajo tiene ahora él solo. Y ya siempre lo he dicho desde un principio, yo si se puede colaborar o ayudarte a algún nivel, a cualquier tipo de nivel, con Toyotaro, con Toyo, con quien sea, yo estoy encantado de ayudar. Ok. Bueno, saldado ese tema, quisiera preguntarte de dónde salieron las 7
palabras, esencia. ¿Te has dado cuenta que en realidad no son 7 palabras, sino 7 letras? O sea, ¿cómo nació el meme? Pues, y a mí también me gustaría saberlo, ¿eh? Lo mismo que tú quieres saberlo, yo también lo quiero saber. Porque la verdad es que, a ver, lo de la esencia sí que te lo puedo explicar. Lo de la esencia fue cuando retomé este proyecto de AEF en el 2018, ¿vale? Que fue la novedad, ¿no? Que empezó la gente a decir, mira, el creador de AEF que ha vuelto, ¿no? Que retoma el proyecto. Pues muchas personas me hicieron una pequeña entrevista a nivel escrito, ¿no? Y en una de ellas, pues había una pregunta que me decía, me preguntaban, oye, para ti, ¿en qué se basa Dragon Ball? ¿O cuáles son los pilares básicos de la serie? Y entonces yo en esa pregunta les contesté, mira, Dragon Ball, la esencia de Dragon Ball se basa en artes marciales, en comedia, en humor, en acción, en misterio, en aventuras. ¿Y qué sucedió? Que cuando se viralizó esa entrevista o se difundió, pues la esencia, esa palabra, se ve que hizo mucha gracia o fue algo que fue gracioso. Y entonces, a partir de esa palabra, empezó el tema de la esencia. Respecto a lo de las 7 palabras, que si son 7 palabras o 7 sílabas, a ver, está claro, es un meme, y la gracia está en el meme, no son 7 palabras, pero eso no fue cosa mía. O sea, eso sería alguna cuenta fake que empezó a jugar con los memes, empezó a jugar con las palabras y tal, y salió eso. Pero yo ahí no tuve nada que ver, pero bueno, yo ahora mismo ya lo acepto y lo disfruto como todos. Sí, es uno de los memes más risibles, se podría decir, de la comunidad de Dragon Ball. Pero asimismo, ¿qué consideras tú que es la verdadera esencia del Besto Shonen? Porque yo personalmente considero que la verdadera esencia es el humor infantil de Akira Toriyama. Así que, por favor, explícanos para ti qué es la esencia de Dragon Ball. Bueno, ya te lo he comentado antes, ¿no? Casi te lo he contestado, ¿no? Con el origen de la palabra esencia. A ver, yo crecí con Dragon Ball Orígenes, ¿no? Desde el año 90 yo crecí con la serie, conforme iba la serie avanzando, en Dragon Ball Z, etcétera, pues yo iba creciendo, ¿no? Entonces me acompañó durante toda mi infancia y adolescencia y bueno, justamente ya cuando me hice adulto, ¿no? Ya pues se terminó, por desgracia, y hasta que volvió, ¿no? En el 2013. A ver, yo tengo bastante claro, ¿no? Que Dragon Ball partió de las películas de Jackie Chan, ¿vale? Aquí a Toriyama, la verdad es que creo que dijo un día que si no hubiese visto una película de Jackie Chan, no sé si la del mono borracho, estas típicas de artes marciales, pues no habría nacido Goku tal como lo conocemos. Entonces yo creo que la base fundamental de Dragon Ball son la lucha y las artes marciales. Y a partir de ahí le puedes ir añadiendo pues humor, el típico humor de Toriyama que vimos previamente en Doctor Slump, ¿vale? Es una serie previa. Y la verdad es que sí que estaba bien montado, estaba bien unido. Por un lado las artes marciales y la lucha seria y por otro el humor, ¿no? Y entonces se iba compensando esas dos temáticas y luego ya le ibas añadiendo pues la fantasía y la aventura, el misterio, ¿no? Y, la historia que te cuentan, con el viaje al oeste, que tomó también tomó de esa base, ¿no? A partir de ese libro, ¿no? De la historia esa mítica de viaje al oeste. Y todo eso lo juntó muy bien, lo mezcló muy bien y entonces creó pues, una serie fantástica llamada Dragon Ball que fue espectacular. Se convirtió en una leyenda esa serie de anime y que ha durado hasta nuestros días. O sea, es que es increíble. Claro, claro. Es importante remarcarlo porque generalmente el fandom, la mayoría del fandom cree que cuando Tablo se refiere a esencia, inmediatamente lo asocia con la sangre, desmembramiento, violencia y cosas por el estilo. Por eso quería preguntarte si es necesario hoy en día ese tipo de temas de sangre, de gore, que sí es verdad, lo vimos en el Dragon Ball Z, pero hoy en día como que sería muy mal visto, así que no sé qué piensas al respecto de eso. Bueno, hay que matizar una cosa. No es lo mismo que exista sangre en una serie que exista gore. O sea, el gore es extremo, ¿vale? Claro. El gore es algo que está fuera totalmente de lo que es la filosofía y el universo de Dragon Ball. O sea, el gore es sangre por tirar sangre y vísceras y vamos, eso está descartado. ¿Qué sucede?
que lo mismo que se extendió el tema este de la esencia, ¿no? Y se empezó a malinterpretar, pues lo mismo pasa con el gore. La gente me asocia con temas de sanguinarios y Claro. demás así macabros, y lo que sucede es que todo eso no se dieron cuenta, que eso se lo inventaron, algunas cuentas fake, con muy mala idea, las cosas hay que decirlas, pero una cosa es que te hagan una broma, ¿no? Que te hagan ahí una gracieta, entonces pues sí, compartes con ella, ¿no? La compartes y te ríes con ella. Pero otra cosa es, ya sabes tú, como todos, que tenemos ahí un pequeño, un reducto de personas con muy malas intenciones, que son los haters, y entonces siempre te intentan hacer la puñeta y se intentan inventar cosas que no has dicho o, pues eso, intentar degradar, ¿no? Degradar tu imagen, y una de esas pues fue el tema este de la sangre en Dragon Ball. Y lo que yo dije en su momento y lo sigo diciendo hoy en día es que no es nada más allá que respetar lo que existía en un principio. O sea, los rasgos de identidad de algo, de una serie, de un manga, de una película, de una canción, ¿vale? Toda obra artística, musical, de todo tipo de obras, tienen una identidad, ¿vale? Y esa identidad se basa en unas características específicas de esa pieza, o de esa serie, o de lo que sea. Entonces, Dragon Ball, desde el primer momento, desde el primer número, tenía su parte de, pues esto de peleas, y las peleas tienen que desembocar en golpes, en brazos rotos o en sangre en su momento, en la justa medida. Entonces, tú lo que no puedes hacer es crear una serie de peleas, ¿vale? Sin que exista ningún golpe, ninguna torcedura, ningún moratón, ningún tipo de sangre, porque eso es irreal. Claro. Entonces, eso lleva al punto de que hasta los fans de hoy en día, los niños, los fans más jóvenes, se ríen y se burlan de la serie porque se la toman a broma. Porque Claro. ellos, los niños, son muy listos y saben de sobra que las series de peleas pues tienen que tener sangre, ¿vale? No gore, pero sí que tienen que tener golpes y sangre. Y cuando ven que es todo maravilloso y brillante y redondito y colorido, pues se ríen de la serie, y eso pues es un fallo, ¿no? Es un gran fallo que tienen hoy en día la franquicia, es esa manía, esa obsesión de que no exista la sangre en Dragon Ball. Me han dicho muchas cosas, me han llegado a decir muchas cosas de este tema, que si es por tema político, que si es por tema de horarios, que si es por tema de derechos de televisiones, que tal, qué sé yo. Entonces, yo sí que voy a decir ahora, si me permites, una pequeña reflexión. Adelante. Si Dragon Ball a día de hoy tiene censurada la sangre y tiene censurada todo el tema de chistes verdes, de tema de Bulma enseñando las tetas o cosas así, ¿vale? Que dicen, oye, es que eso es inmoral, o es que la sangre, es que no se puede, que los niños no pueden ver sangre. Si todo eso está a día de hoy diseñado por una agenda política, yo me preguntaría, y les preguntaría también a la franquicia de Dragon Ball, ¿por qué sigue existiendo tanto machismo en la serie? ¿Por qué sigue existiendo tanto personaje femenino que no sale de las cocinas? ¿Por qué sigue existiendo tanto personaje femenino que no tiene protagonismo en la serie como lo tienen los personajes masculinos? Entonces, si por un lado se censura la sangre y por un lado se censura el tema de, pues esto de las escenas subidas de tono, porque es una serie infantil para niños, que tiene que transmitir buenos valores, ¿por qué se crea tanto machismo a nivel de personajes femeninos y se tiene, por ejemplo, a Chichi, Milk, o a Videl, o a Gine en una cocina y no salen de ahí? Eso es algo para pensarlo. Y si quieren transmitir buenos valores, y siempre te viene la gente con la excusa de que a día de hoy es que no se puede poner sangre porque está mal visto, o tema político, lo que sea, pues también tenían que pensar en sacar a esos personajes femeninos de las cocinas, que es súper machista y está súper fuera de lugar ya y huele a rancio, y dar su parte de protagonismo, que valgan más que para cocinar o hacer bolas de arroz. Yo lo dejo ahí la reflexión y cada uno que saque sus conclusiones.
Claro, claro, es parte de lo que piensa la mayoría del fandom. Por ejemplo, están las nietas tanto de Goku como de Vegeta. Bueno, en el caso de Vegeta es la hija, que es Bra, Bula y Pan. Generalmente los fans deseaban un poco de desarrollo de personajes en estas féminas, pero Dragon Ball GT por ahí lo intentó, pero no fue tan relevante como se podría decir, ¿no? Y fíjate que en aquella época el tema de los valores estos de igualdad, de feminismo y todo eso estaban bastante menos desarrollados que ahora, ¿eh? Que hoy Claro en que día sí. el feminismo y todos estos valores de esa supuesta agenda de 2030, ¿no? Yo ahí no entro en política más, pero sí que es verdad que en los años 90, fíjate que intentaron dar protagonismo a los personajes femeninos y en cambio hoy, con tanto que se ha avanzado la sociedad, en Dragon Ball se quita la sangre, pero se sigue dejando a las mujeres dentro de una cocina cortando carne. Sí, es verdad. Pero aquí viene una pregunta para nosotros los fans. ¿Acaso Toriyama era machista? Yo creo que no, porque creo que su personaje principal, más que Goku, es Bulma. Creo que sin Bulma, la serie serían monitos corriendo de un lado al otro sin nada más que hacer. No sé qué piensas vos. A ver, es que yo no hay que personalizar, o sea, el tema este del machismo es algo cultural, que en Japón pues es una ciudad que es muy tradicional, han avanzado mucho en otros aspectos, pero en el tema de la mujer pues siguen siendo muy tradicionales. Claro, Y claro, por eso te decía yo que quería hacer una reflexión porque me choca, ¿no? Que para unas cosas se intente excusar, ¿no? Con el tema de la actualidad, de la política, que no se les permite hacer el tema de la sangre, no se les permite el tema de desnudos, etcétera. Y en cambio, por otro tema, por el tema de las mujeres, se las tiene tan degradadas. Y entonces ahí me choca mucho. Entonces, pues ahí me generan mis dudas, que por qué sí unas cosas y otras no. sí, pero es que la gracia de la serie gira más o menos en torno a los Saiyajins, así que los personajes femeninos es un poco complicado darle relevancia. Pero en todo caso, Toriyama creo que supo jugar muy bien ahí, porque a manera de chiste decía cosas como que el ser más poderoso del universo no es Goku, sino su esposa, porque Goku le tenía genuino terror a Milk. Y cosas por el Sí, sí, estilo, o sí. sea, yo creo que Sí. Toriyama estaba lejos de esa línea política, creo yo. No, sé que Mm, deberíamos estar lejos de esas líneas políticas. O sea, lo ujú. que deberíamos hacer es crear obras, ¿no? Los artistas crear obras sin tener ahí el condicionante de la política de turno o de la tendencia de turno, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, sí que me han llovido muchas críticas de, por ejemplo, los diseños de mis personajes, que los hago fuertes, los hago musculosos, los hago con venas, ¿vale? Que hoy en día la tendencia es hacer Luffys, ¿no? Delgaditos, caras ridículas y Claro. poco más. Y entonces, pues las tendencias también intentan al artista dirigirle y eso yo no para nada lo comparto. Cada uno tiene que tener su estilo propio y ser libre para dibujar como le guste y lo que le guste. Claro, como tiene que ser. Bueno, zanjado ese tema, quisiera agradecer a Jacob por su donación y una pregunta por usted, mi general. Dice, ¿qué opina de la involución de los personajes? Creo que se refiere a Dragon Ball Super. Involución de los personajes la hay. Eso Ujú. es evidente, la ha habido y a día de hoy también la sigue habiendo. En menor medida, eso sí que es verdad, pero la ha habido y bastante evidente, ¿no? En Super, o sea, sobre todo en Goku. En Claro, Goku en hemos Goku tenido es un indiscutible. personaje, para mí Ujú. Goku era un personaje fantástico, tenía su parte ingenua, tenía su parte inocente, tenía su bondad, ¿no? Pero cuando tenía que centrarse en un combate, que se jugaba algo muy gordo a veces, pues se ponía serio, era calculador, era estratega, y entonces compaginaba muy bien su parte graciosa con su parte seria. Y eso en Super se ha desvirtualizado, o sea, se ha borrado esa parte más seria del personaje y más inteligente y lo han dejado por lo que te comentaba. La tendencia es un Luffy, pues vamos a hacer un Goku Luffy. Y eso Claro, funcionará en One Piece. O sea, eso funcionará. Z, Z, Z. Eso en One Piece funciona perfectamente. Pero en Dragon Ball no funciona porque es otra serie. Y entonces hay que respetar la identidad siempre de cada serie. Sí, definitivamente. Pero, a ver, de aquí me nace una pregunta. ¿Cuál es el mejor Goku para ti?
Está el Goku del Dragon Ball clásico, que es el que arrancó, ¿no? El Goku de Dragon Ball Z, el Goku de Super, el Goku de GT, el Goku de Daima o el Goku de las películas. ¿Cuál crees que es el mejor? Para mí, el pick del personaje, el punto culmen del personaje es el Goku que llega al planeta de Namek. Ese Goku que llega al planeta de Namek, que era gracioso, que estaba ahí entrenando en la nave, vamos, se quedaba dormido ahí espatarrado y luego llegaba al planeta, hacía sus bromas, decía que si el cielo del universo era de noche, bueno, esas tonterías, ¿no? ¿Vale? Pero cuando llegaba al planeta Namek, se abría la compuerta, aparecía Goku de frente, serio e imponía. Claro, claro. Yo me quedo con ese. Estaba casi seguro que ibas a decir el de las películas, porque ese solo era dos opciones, Genkidama o Sol, no había más. No, las películas son de Toei y Ajá. están bien algunas, ¿vale? Pero yo cuando me centro en la obra, me centro en el manga de Toriyama y de todos los Gokus que han existido durante todos los mangas de Dragon Ball, yo me quedo con ese de la llegada a Namek. Ya, ok. Y hablando un poco de las creaciones de la empresa del gato, ¿qué opinas de Dragon Ball GT? Bueno, pues de Dragon Ball GT, ¿no? Como lo digo yo, no fue la mejor serie del mundo, hay que reconocer que no ha sido la mejor serie del mundo ni la mejor saga de todas, ¿no? Las que han habido en GT, pero sí que hay que darle su valor, ¿no? Y hay que darle hay que valorarlo en el sentido de que cuando acaba Dragon Ball Z, y esto ya más se desentiende del tema este, tuvieron la valentía de continuar Z. Tuvieron la valentía de ir más allá del torneo de Z y crearon GT. Mejor o peor, ¿vale? Que guste más, que guste menos, que tenga sus partes buenas, sus partes malas, pero fue continuista. O sea, hay que valorar que GT fue continuista. A nivel de dibujo estaba bien dibujada. Claro. Fue también creativa, porque creó muchos conceptos que hoy en día, os digo la verdad, aún los productos de hoy en día dejan mucho que desear. No son muy creativos, que digamos. Son mucho reciclaje y refritos del pasado. Tuvieron una banda sonora bastante buena, los capítulos de GT. La banda, el opening fue buenísimo. Tuvieron una transformación que era del Super Saiyan 4, que muchos la han criticado y le han dicho que era horrible, pero justamente fíjate por dónde, que después de tantos años la han reciclado y la han vuelto a traer en Daima y ya de por Toriyama. Y tuvieron un final, la gente que vio GT tuvo un final que fue de los mejores finales de Dragon Ball. Indiscutiblemente sí. Yo pienso que a Dragon Ball GT le faltó solo peleas épicas, porque lo tenía todo. Tenía nuevas transformaciones, como tú dices, buena melodía, buena animación, calidad de dibujo. Pero ¿en qué fallamos? Fallamos creo que es en el tema de las peleas. A la memoria, la única buena que recuerdo es la de Goku Super Saiyan 4 versus Super Baby, antes de convertirse en mono gigante, porque después ninguna es memorable. No, muchas ráfagas de rayos, muchas bolas de fuego. Exactamente. La verdad es que, pero hay que pensarlo, hay que pensar que no estaba Toriyama detrás y que yo creo que GT la fueron improvisando sobre la marcha. Por eso las sagas son muy cortas. Por eso creo que tenía 60 y algo, 65 capítulos, 68. Ajá. Y en esos pocos capítulos tocaron una saga del universo, tocaron la saga de Vivi, los dragones malvados, tocaron el tema de Super A17. O sea, hubo muchas minisagas y eso lo que denota, lo que te está demostrando es que algo pasaba detrás, a nivel interno, que no funcionaba el producto. Entonces, cuando hay tantos cambios y tantos bandazos, pues eso es que sucede que hay una falta de apoyo al producto o que no tiene la audiencia deseada y no genera los beneficios deseados. Si hubiera funcionado la minisaga del universo, pues igual habría durado mucho más. O el androide, ¿no? La fusión de los androides, o incluso Baby, o igual GT, si hubiera estado Toriyama detrás de ella, habría tenido 100 capítulos o 150 capítulos. Pero claro, los japoneses en aquella época, yo supongo que también, daban mucha importancia a que Toriyama estuviera detrás de un producto.
Y si no está detrás, no estaba detrás, como que era de clase B, ¿no? Como que era algo secundario y no tenía tanta trascendencia. Y eso que pasó con GT, que tuvieron que cerrar improvisadamente las sagas porque no vendían tanto. Sí, definitivamente es indiscutible que faltó más Toriyama en Dragon Ball GT. Sin embargo, al ver las películas y lo que podían ofrecer con el tema de las peleas, cuesta creer cómo Toei no le puso ganas. De hecho, las leyendas cuentan que como no tenían éxito, pues quisieron cerrar rapidito y por eso el arco de Super 17 creo que dura como 3 capítulos y los Dragones Oscuros fue como que ya tenemos que terminar. Se me fue la idea. No te preocupes. Sí. Y eso, no sé qué piensas, si crees que esa leyenda es cierta de que tenían prisa por terminar el producto. No, ya me acordé. Según se dice, y esto es verídico, se dice que por ahí en Dragon Ball Z, a partir del capítulo 217, que es más o menos cuando Gohan se transforma en Super Saiyan 2 frente a Kirito, ¿sí te ubicas? Sí. Ya, ahí se dice que a partir de ahí comenzó el declive de la serie. Ya sea porque Toriyama estaba improvisando mucho, porque las ideas no eran frescas, porque era más de lo mismo, pero desde ahí venía la serie en picada. Y según se dice, Dragon Ball GT solo fue consecuencia de lo que ya prácticamente no estaba siendo acogida por la audiencia japonesa, porque recordemos incluso que Toriyama tenía pensado a Gohan como protagonista, pero luego dio marcha atrás y trajo a Goku reviviéndolo de una forma poco ortodoxa. Así que no sé qué piensas al respecto. ¿Será verdad o no tienen nada que ver los ratings japoneses? A ver, yo te puedo decir también mi experiencia de la época, ¿no? Y de las noticias que a mí me llegaban. Y aparte, y luego está pues mi pensamiento, ¿no? Mi pensamiento que también es muy parecido a lo que tú comentas. O sea, lo que es evidente es que a Goku lo intentaron relegar, ¿no? Apartar, ¿no? Claro. La saga de Majin Buu, hay que reconocer que aquí a Toriyama ya estaba muy harto de dibujarla. Estaba muy harto de dibujar y quería ya terminar. Entonces los editores le presionaban mucho, le presionaban. Entonces pues le pedían que hiciera otra saga. Y entonces trajo la saga de Majin Buu. Pero ¿qué sucede cuando un artista hace las cosas sin ganas? Pues que le salen regular. Aunque sí que es cierto que mucha gente tiene idolatrada la saga de Majin Buu. Y para mí es la peor de todas las de Z. Es la peor. No, para mí la peor es la de Cell, pero la de Majin Buu yo la considero como la más divertida, la más suelta, porque la pelea, por ejemplo, de Goten Super Saiyan 3 versus Super Buu es una pelea súper de mamadas, muy toriyamamesca, se podría decir. Ajá. Sí, pero tú Pero sabes sí, yo te lo puedo explicar. porque sí hay argumentos para decir que el saga Majin Buu no es la mejor. Sí. No, pero eso te lo puedo explicar perfectamente porque me comentas esto. Muy sencillo. Cuando un artista está cansado y le obligan a dibujar, ¿vale? Que esto me pasa a mí también, ¿no? Cuando tengo que hacer algo y no me apetece, Claro. pues resulta que lo hago, pero regañadientes. Y pues llega un punto que te lo tomas ya a broma, ¿no? Te lo tomas ya a, mira, voy a dibujar esto como sea y si les gusta bien y si no también. Y tú también ahí entras en un terreno, ¿no? Y si no les gusta lo que dibujo, mejor. Mejor porque así ya me terminan el contrato y se acabó. Y hay veces que los artistas a veces lo hacen mal adrede para que les finalicen los contratos, porque están hartos. Entonces, con la saga de Majin Buu, lo que sí que es cierto es que Toriyama quería terminar, no le dejaban, entonces pues dijo, venga, vamos a quitar a Goku y vamos a traer a Gohan. Toriyama no era tonto, Toriyama era muy listo. Entonces sabe muy bien que lo que vende Dragon Ball es Goku. Si quitas a Goku, el producto baja. Y si el producto baja, pues igual es lo que quería es que bajara. Entonces dijo, traigo a Gohan, el producto no se vende tanto, y entonces ya me reducen la saga y ya se acabó. Y ya me libero, ¿no? Como se suele decir, me libero y ya termino de dibujar. ¿Qué sucedió? Que por algún motivo seguramente los editores se reunirían con él y le presionarían y dirían, no, tienes que traerme a Goku porque esto no vende. Y por cumplir, yo creo que Toriyama, por cumplir o por no quedar mal, pues trajo a Goku, ¿vale? Trajo a Goku muerto y a partir de ahí la saga volvió a subir. Pero sí que es verdad que la saga de Majin Buu es muy parodia.
Es un Claro, humor muy de es una Toriyama. mamada. Pero ¿por qué le aplica tanto humor y no se lo toma tan en serio como la saga de Saiyan, la saga de Freezer, la saga del Cell? Pues porque le daba igual. Yo creo que como le daba igual, decía, mira, yo te lanzo este producto y si te gusta bien y si no, apáñate. Y parece que suena un poco raro, ¿no? Lo que te estoy comentando, ¿no? Y que diga, no, hombre, Toriyama eso no lo puede hacer, ¿no? Él quería su obra y tal. Pero es que hay que ser consciente de una cosa. Toriyama era un ser humano como todos, como tú, como yo y como todo el mundo. Y Y su tenía trabajo su... era demencial también. Exacto. No Y dormía tenía, casi y nada. tenía, tenía sus límites, ¿no? Ujú. A nivel físico, estrés, mental, todo. Y perfectamente podría haber dicho, oye, mira, me he cansado y no sé qué hacer ya. Entonces hago un producto regular o de broma y entonces ya sí que seguro que ya no quieren que siga. Y seguramente salió así la saga de Majin Buu, porque yo sí que es verdad que el final de la saga, esto de las absorciones cada poco, ¿no? Que se absorbía a Gohan, que se absorbían a Piccolo, que se absorbían a Gotenks, ¿no? El Buu este, pues me decías tú, madre mía, esto era un poco a cachondeo ya. Y yo creo que fue por eso. Y ya con el tema de GT, pues nada, no estaba Toriyama y pues intentaron alargar la franquicia, pero si no hay cerebro, es complicado. Entonces estamos de acuerdo que la serie sufrió un declive a partir de la saga Majin Buu. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Definitivamente. O sea, incluso mis amigos de la época, ¿no? Los que íbamos al instituto, pues lo decíamos. O sea, era algo generalizado. La saga de Majin Buu es de broma. O sea, ya no es como Z, ya no es como las anteriores, ya es como de cachondeo. Y se notaba el diseño de personajes, el diseño de los ambientes, el Mr. Satan, le daba mucho protagonismo a Mr. Satan, que es un personaje parodia, cuando jamás se le había dado tanto protagonismo en otras sagas a los personajes parodia, desde Pilaf. Entonces era como que casi que le daba igual lo que saliera. O sea, Toriyama decía, mira, yo voy a hacer esto y si os gusta bien y si no, se acabó. Ya. Entonces, con todos los naipes sobre la mesa, ¿cuál el general Tablos consideras la mejor saga de la franquicia? Para mí, la saga de Namek. La La saga de saga de Namek, Freezer, sí. totalmente. El Super Saiyan 1 es la mejor transformación que existe a día de hoy. La más original y la más creativa. Sí, Y la que tiene definitivamente. un lore grande detrás, que es el lore del Saiyan legendario. Claro. Y eso abre un abanico de variables, como Mm, la razón de por qué Freezer decide destruir el planeta, el corazón tranquilo, la ira Saiyajin y sí, cosas por sí, el estilo. todo. Sí. Porque si te das cuenta, el resto de transformaciones son como mejoras de la primera. O sea, Ujú. Super Saiyan 2 pues es una mejora a nivel de rayitos, ¿no? De pelo más erizado. Super Saiyan 3 pues es como forzar la máquina y crear ahí esa melena gigante, ¿no? Pero Ujú. ya forzando el cuerpo, ¿no? Como similar al Kaioken, ¿no? Que tenía una consecuencia a nivel físico. Como la primera, ninguna, sinceramente. Se podría decir que incluso era el pick del autor, ¿verdad? Porque tengo entendido que Toriyama ya la tenía en mente cuando estaba con la saga de Piccolo, o sea, cuando Goku y Piccolo peleaban por el campeonato de la gran final. Entonces, ¿estás o crees, mejor dicho, que tal vez la saga de Freezer sí fue pensada como la última saga de la franquicia o no? Yo más bien te diría que antes, ¿eh? Que Yo creo que antes. antes. Yo creo que cuando Goku termina el 23 Tenkaichi y Ujú. se va con Chichi ahí tan felices, yo creo que Toriyama, si hubiera sido por él, habría terminado. Y luego ya cuando volvió Z, Ujú. con este tema de que si Goku no era de la Tierra, que si era de extraterrestre, pues eso creo que fue también el tema de los editores, ¿no? Que le dijeron, mira, invéntate algo para continuar y se inventó eso. Pero para mí que Dragon Ball habría acabado en el torneo contra Piccolo y ya está, se acabó. Ya. Bueno, pasemos al siguiente tema que es Dragon Ball Super. ¿Qué piensa el general de Dragon Ball Super, tanto versión anime como manga? A ver, a nivel global, Dragon Ball Super es un producto mediocre. A nivel Ok. global. No hablemos de una saga concreta, ni de un personaje concreto, ni de una pelea concreta. A nivel anime, sigo repitiendo, es un producto muy mediocre, ¿vale? Y a nivel manga, mejora. A nivel Ujú. manga mejora, pero mejora bastante, ¿no? ¿Por qué mejora bastante? Pues por la sencilla razón de que se hace a posteriori, se hace después del anime.
Claro, Entonces, como que todos dice, los corrige los defectos que tiene el errores. anime, Toyotaro y Toriyama, pues los mejoran o lo corrigen. Entonces, es lógico y normal que saliera mejor, que saliera mejor. Pero, ¿qué aspecto consideras más relevantes para que sea un rotundo fracaso, como dices vos? A ver, fracaso a nivel comercial no ha sido, porque Claro, Dragon ajá. Ball Super ha vendido muchísimo, muchas figuritas, muchos cromos, mucho de todo, ¿no? Ujú. Pero una cosa es vender y otra cosa es la gestión, ¿no? La gestión del producto a nivel pues, empresarial o a nivel lo que sea. ¿Qué sucede? Que con Dragon Ball Super pasó lo siguiente. Había muchas ganas de vender. No sé por qué en esa época los directivos de Toy querían vender a toda costa. Entonces nos trajeron un producto, ¿no? Que tenía muchas carencias y está ahí, es demostrable, ¿no? Porque los primeros 65 capítulos de verdad que estaban fatal dibujados, fatal animados. Tampoco te ofrecían nada nuevo porque eran simplemente las películas que se habían estrenado de los dioses y de Fukatsu, pues estiradas, ¿no? Te las estiraban y te decían que eran sagas. Entonces, partieron de esa base muy mal gestionada, lo repito otra vez. Entonces, partiendo de una base que no te ofrece nada nuevo, pues tampoco te puedes emocionar mucho, ¿no? Y es cierto, ¿no? Que los fans de Dragon Ball, los de mi época, llevábamos años, décadas, casi, no, décadas, casi esperando que llegase otra vez ese día de que te anunciaran el regreso de la franquicia, pero que te la anunciasen y que llegase un producto igual o superior al de Z, por Ujú. tema de herramientas modernas, ¿no? De mecanismos, o sea, existe mucha más variedad ahora en cuanto a dibujo y facilidades para crearte un producto muchísimo mejor que el que había en los 90, que era todo más artesanal, todo más a mano, ahora hay muchísimos programas informáticos, de animación, etcétera. Entonces, lo que el fandom esperaba es que volviese Dragon Ball con el nivel de Z o superior. ¿Y qué sucedió? Que nos encontramos una infantilización, un downgrade total, ¿no? Ujú. De lo que era Dragon Ball, en el que los personajes no eran los mismos, la banda sonora no era la misma, las peleas no eran las mismas, estaba todo censurado, no tenía sangre, no tenía trasfondo, los diálogos eran totalmente vacíos, era para niños de colegio de 5 años, no de preescolar. Entonces, y luego la animación muy deplorable. Enviaron a estudios de Filipinas, estudios de animación de Filipinas a animar Dragon Ball, cuando estaban todos los animadores potentes en One Piece. Entonces, Ujú. como que intentaron, la gestión fue totalmente nefasta y fue totalmente mediocre, no, horrorosa. Ujú. Y claro, los que sufrimos toda esa mala gestión somos los fans. ¿Y qué sucedió? Pues que intentaron colarnos un producto mediocre, totalmente mediocre, pero como llevaba el nombre de Dragon Ball, pues la gente lo consumía. Y para ellos, la franquicia es una maravilla, ¿no? Invierten lo mínimo, la ley de mínimo esfuerzo, y en cambio obtienen muchos resultados y muchos beneficios. Entonces, por eso te comento que fue un engaño. O sea, Dragon Ball Super fue un engaño y puede ser que algunos fans pues eso, los niños de la época, pues no vieron el origen de Dragon Ball y entonces pues se engancharan, pero los que tenemos una edad y los que hemos vivido Dragon Ball desde los años 90, eso fue un insulto. Para nosotros Super ha sido un insulto. Y por lo que te comento, o sea, es que fue un downgrade de todo. Claro, sí. Puntualmente yo considero que lo que falla Super es, por ejemplo, lo que ya hablamos, la involución de personajes, sobre todo en Goku, que fue terrible. De todos los Goku, el de Super es el que menos me gusta. Traer viejos reconocidos o que ya cumplieron un ciclo en la historia como Trunks del futuro, para mí ese fue un desperdicio, prácticamente un escupitajo a la saga de Cell. Y tenemos también lo que es, como tú dices, el reciclaje de películas, incluso de personajes que no eran canon, como Broly. Para mí Broly llega tarde a la fiesta. Broly debió llegar mucho antes de la batalla de los dioses siquiera. Pero lo tenemos con un poder desbordado que rivaliza con los dioses todavía incluso. En ese aspecto fue ya súper. De lo poco rescatable, definitivamente fue lo que fue el torneo del poder. Con el tema del Ultra Instinto al 100%, el tema de que haya llenado estadios al momento de esa gran final, como si que fuera una final del fútbol, creo que sí tiene mérito.
Pero de ahí lo demás, la verdad que se tuvo que, se podría decir, pujar, criticar muchísimo el producto para que llegáramos a ese estándar de calidad que como pocas veces nos hizo recordar Z. Así Sí. que al menos esa es mi apreciación de Super, que no sabemos si es que va a volver, si es que se va a adaptar la saga de Moro, la saga de Granola. ¿Qué sabes acerca al respecto? Eso está difícil. Bueno, quería matizarte una cosa. El tema de las gradas, de los campos de fútbol y todo eso que hubo ahí en LATAM, el Ujú, mérito lo tuvisteis vosotros. O sea, el ujú, mérito, todo ese mérito es vuestro. Fuisteis vosotros los que llenasteis los estadios, los que ujú, apoyasteis toda la franquicia. Pero el producto como tal, ya te comento que era bastante de coña. O sea, era bastante mejorable. Y el torneo de poder. Es verdad que un torneo siempre llama, ¿no? Y es fácil de llevar y sabes que va a tener buenos resultados porque no es complicado, ¿no? No es complicado fracasar, ¿no? Si fracasas ya haciendo un torneo, pues ya cierra la franquicia. Pero claro, es que si fracasas en lo básico, pues ya. Pero vamos, más allá de eso, la repercusión del ultra instinto y todo esto, pues la importancia, o sea, el mérito lo tenéis vosotros porque fuisteis los que estabais ahí. Si no hubieseis llenado estadios de fútbol, esa saga igual habría pasado como una más del montón, por mucho ultra instinto, porque los personajes que salían, el 80% eran prescindibles. O sea, de tantos universos y de tantos ángeles y de tantos luchadores, pues te quedas con 10 o 12, ¿no? Los demás eran relleno, ¿no? Para mí eran relleno. Claro, un La, rellenazo. la personaje esta que te lanzaba corazones y Rebrián. esas cosas, son unas tonterías que decías, esto es para rellenar. Mm, ujú. Y sigo insistiendo, vosotros fuisteis lo que el mérito de todo esto. Aquí en España no hubo nada en estadio, nada, aquí fue todo Mm, más por encima. más en México, sobre todo. Nada. Allí lo vivís muchísimo más que aquí. Aquí Mm, ya te digo, entre que el fandom veterano desechó Super porque directamente no lo quería ver, no lo queremos ver. O sea, Super, hasta el torneo de poder, nosotros no queremos verlo. O sea, quien lo quiere ver es, bueno, personas contadas, pero la mayoría de gente desconectó de Dragon Ball y dijo, mira, eso para niños de 5 años. A mí no me des eso porque no lo quiero ni ver. mm. Y que a mí en España, se vive de otra manera Dragon Ball. También hay mucho hay mucho fandom, pero con esa pasión que tenéis allí, no tanto. Aquí somos más para adentro. Más mesurado. Y sí. Y bueno, la otra parte que se me ha olvidado, que me estabas preguntando de lo que me has dicho lo último. Sobre el torneo del poder. Ah, sí, iban a adaptar la saga de Sí, Granola y sí. la de Moro. Vale. Yo de momento creo que no va a venir. Ujú, Y te lo explico. Recientemente hubo un problema, ¿no? A nivel, pues esto de Shueisha, Kyoyoku, que estaba dentro de Shueisha, tuvo una discrepancia con ellos. Se ve que Shueisha no quería animar nada, no quería mover nada, se quería centrar en el manga y ya está. Y a Kyoyoku pues quería traer productos animados de Dragon Ball. No se pusieron de acuerdo, a Kyoyoku se separa, crea su propia compañía, Kasude Core Tokyo. ¿Y qué sucedía? Que como los derechos de las sagas de Moro y Granola están en Shueisha con Toyotaro y los derechos de la animación y de los videojuegos están en manos de Akio Yoku ujú, hoy ujú, y estaban peleados, a día de hoy no sé si seguirán peleados, ojalá que no, había un problema de derechos, entonces esas dos sagas no se podían trasladar a la animación. ujú, ¿Qué sucedió? Pues que como Akio Yoku quería crear nuevos productos animados, pues se le ocurrió crear Daima. Entonces Daima es consecuencia, yo creo, directa de esa pelea, ¿no? Aunque ujú. supuestamente ese producto ya venía de hace muchos años ya previsto, ¿no? Pero yo estoy convencido de que Daima se creó, ya se terminó de finalizar o de cerrar por el tema este de que se habían peleado. Entonces, como no se puede tocar Super a nivel de animación, pues decidieron crear otro Dragon Ball. Entonces, a día de hoy tenemos dos Dragon Ball, el de Mm. Shueisha en manga y el de Cápsula de Tokio animado. Entonces, las sagas de Mori y Granola, hasta que no se pongan de acuerdo y no se aclaren con los derechos el tema de la familia de Toriyama, ¿no? De las herencias, etcétera, pues esto estará pendiente y ojalá que vuelva pronto, pero como son, ya sabes, temas legales, se puede eternizar. Se puede Y bueno, eternizar, sí. pues sí, Ese se es puede un... eternizar. O lo típico, dos amigos que se pelean,
pues se pueden volver a juntar y a volver a ser compañeros, o jamás en la vida vuelven a ser amigos. Entonces, esto es igual. Si hay están a un nivel que no se aclaran, pues Dragon Ball Akioyoku irá por Daima y por ese camino, y Dragon Ball Super irá por el manga de Toyotaro, y ahí está la cosa. Y eso yo creo que es un flaco favor a la franquicia y al fandom. Sí, parece que esto es un tema de problema de intereses, ¿no? Mencionaste un poco el tema del cambio de animación. Es evidente que en Super tenemos un estilo de animación. En las películas que se hicieron en Dragon Ball Z también tuvimos otro estilo de animación. Creo que era encabezado por Yamamuro. Y en Dragon Ball Super tuvimos otro estilo de animación. Y ahora con Dragon Ball Daima tenemos otro estilo de animación. Y la película de Super Hero de plano con CGI, ¿no? ¿A qué se debe todo este tipo de cambios? ¿Por qué no nos establecemos en uno solo? ¿Hay problemas con los animadores, huelgas? ¿Qué sabes al respecto? Hombre, saber, no te puedo decir nada 100% seguro porque no estoy dentro allí. Yo no soy insider, no tengo contactos allí de ningún tipo. Pero bueno, hay cosas, simplemente aplicando sentido común, ¿no? Es evidente, ¿no? Que cuando un producto tiene tantos cambios a nivel de animación, a nivel de estilo de dibujo, a nivel de equipo, ¿no? Porque eso va cambiando mucho en cada producto último que sale. Eso es porque hay algo que ahí no cuadra. Ahí hay algo que no funciona bien. A nivel empresarial, a nivel de equipo de trabajo, pues no se llevarán bien unos con otros o no tendrán los recursos utilizándolos en One Piece o en otras series de Toy. Entonces, pues ahí yo he visto, pues eso, varios cambios, ¿no? Yamamuro con Super, ¿no? Que te decía los personajes como globos de aerostáticos brillantes. Y luego pasamos al tema de Dragon Ball Super Broly, que ahí viene Shintani, te hace un estilo de Dragon Ball más similar a Z, menos detallado, porque hay cosas menos detalladas. Claro, es más claro. Es algo que sí que te recuerda el estilo de Z, te recuerda la identidad de los personajes que había en Z, en la saga de, pues eso, en la saga de Android, en la saga de Majin. Y luego saltamos a CGI. Y eso fue un experimento como Blancanieves, ¿no? Que salió fatal. Salió fatal por el capricho de alguien, de pereza, de que no tenían animadores. Dijeron, pues mira, vamos a hacer un CGI que hace falta pocos animadores para dibujar y entonces pues todo lo hace el ordenador y todo bien. Y salió un fracaso total. O sea, vale que sí, la película vendió y todo lo que tú quieras, pero nadie quiere ver CGI en Dragon Ball. Quieren ver animación. Porque para CGI están los videojuegos. Y la verdad es que yo sí que me di cuenta que pues, en la película de Dragon Ball Super Hero, pues tenía unos personajes más o menos bien hechos, ¿no? Pero tenía unos fondos muy pobres. O sea, tenía unos escenarios que parecían hechos pues, en un videojuego, regular. Regular, ajá. Y luego, pues también la falta de creatividad de Super Hero, que te traen un Godzilla, ¿no? Un Cell más gigante, que no tenía ningún sentido ni ninguna trascendencia, ¿no? Era una máquina de gritar y de destruir y ya está. Pues eso. Y luego saltamos ya otra vez a Daima y te vuelven a cambiar el estilo de dibujo, te lo hacen todo más redondito, más parecido al estilo de dibujo del Toriyama actual que tenía, que eran personajes más flaquitos, más cabezones, los ojos los dibujaban de otra manera, los bracitos más finos. Y ahí, pues eso es lo que te digo, es lo que te quería decir, que es que tanto cambio y tanto movimiento y tanto bandazo te está diciendo indirectamente que algo pasa ahí, algo va mal a nivel interno. Algo va mal. Porque fíjate, One Piece no cambia. Claro, eso es lo que te iba a decir. One Piece no cambia. En cambio, Dragon Ball es experimento tras experimento tras experimento. Eso llama mucho la atención. Pero a saber, según tu opinión, ¿cuál sería la mejor animación con la que debería hacerse más proyectos de Dragon Ball? ¿Con la de las películas? ¿Con la de Broly? Que como te dices, a mí me gustó bastante también. Sí. ¿O con la más reciente, Dragon Ball Daima? A ver, la de Daima está muy bien dibujada y está muy bien animada. Pero una cosa es que esté bien dibujada en determinado estilo de dibujo, pero otra cosa es que sea el estilo necesario para Dragon Ball. Y yo lamentablemente tengo que decir que Daima no tiene ese estilo de dibujo necesario para recuperar la esencia de Z. Es así, o sea, yo sé que, por ejemplo, hay partes que sí que recuerdan mucho a Z, ¿no? Cuando se transforma Goku en el Super Saiyan 1, 2, 3 y 4, pues estas escenas es puro Z.
es puro Z. O Claro. el recuerdo de la saga de Majin Buu en la pantalla esta de goma, al principio, en el capítulo 1, pues, a ver, quien diga que no quiere ver una serie con ese tipo de dibujo y de animación está mintiendo. O sea, si la realidad es que todos los fans querríamos Z modernizado. Así de simple, pero modernizado para mejor, no para peor. Entonces, Daima tiene un estilo de dibujo demasiado infantil. Y todo es demasiado infantil y todo es demasiado colorido y todo es demasiado maravilloso. Y lo que he dicho siempre, si uno no es capaz de imaginarse interactuando, por ejemplo, a Moro o por ejemplo, a Carly Jr., o por ejemplo, a Piccolo Daimao dentro del mundo de Daima, es que algo falla, es que choca. Incluso el diseño de Dabura es un diseño de personaje demasiado adulto para lo que luego te encuentras en el mundo demoníaco de Daima. Entonces, yo me quedaría con el estilo de Shintani un poquito más detallado, pero yo creo que Shintani y Kubota, no sé si le conoces. Sí, sí. El que hace la introducción de Super Hero, ¿vale? Cuando te recuerda todo Claro, la saga de Red Ribbon. Eso es increíble. Es maravilloso. O sea, si a mí me traes este tipo de dibujo, ese tipo de animación con una buena historia, es que se acaban las críticas, se acaba todo, porque es lo que queremos. Sí, es el estilo de animación que normalmente los fans quieren, pero por alguna razón la empresa solo nos da pinceladas, como lo que vimos en la previa de Super Heroes y los reviews o remaster que vimos en Dragon Ball Daima, porque acuérdate que ahí también hubieron remakes de Z y uno inmediatamente empieza, chuta, qué bien se vería un remake con este estilo. Vamos, el One definitivo, qué maravilla es en Daima cuando aparece, ¿eh? El One definitivo y el Majin Buu y el Babidi y todos. Pero es como decir, te lo enseño, pero no te lo doy. O sea, es como ponerte los dientes largos. Y no lo entiendo, porque la verdad es que los principales beneficiarios serían ellos, ¿no? Sí. Los principales beneficiarios de que hagan una serie así, es que se hincharían a ganar millones. Es que es así. No, es que no lo entiendo. Le tienen miedo al éxito, supongo. No sé, pero vamos. Es raro. Un saludo, Doco Libra, muchas gracias. Dice, a ver, hablando un poco más de animación, no sé si viste el último capítulo de Dragon Ball Daima. Sí, por supuesto. Ya, según los fans, las escenas finales o la escena de crédito extra, según dice, porque yo no lo aprecio tanto, ¿no? Pero según se dice que la animación que usaron ahí es diferente a lo que usaron en Daima. ¿Será que se viene una película o los fans están teorizando demasiado? A ver, es cierto que la animación es diferente, pero no solo en ese capítulo, en todo Daima. Hay diferentes equipos de animación contratados. Entonces, los primeros capítulos no tienen nada que ver con los de la animación de la lucha final y lo que tú comentas de esa escena post-créditos, es evidente que no es el mismo estilo de dibujo. Los movimientos de Bulma tienen una fluidez excesiva. Incluso me recuerda a Estudio Ghibli. No sé si... A mí me recuerda un poquito ese tipo de dibujos tan... Pero que no está mal, que no está mal. Yo no digo que no esté mal, que esté bien. O sea, que no esté mal. Que esté mal. Quiero decir que está bien, pero que sí que hay una diferencia en estilos. Que dices que puede ser que eso ya estaba hecho para una fase 2, ¿no? De una temporada 2 de Daima. Pues yo creo que Kyoyoku tiene claro que va a continuar. Va a continuar sacando productos. Y entonces, pues te pueden hacer una película este año o te pueden anunciar una película de Daima más allá de lo que se ha visto en la serie de 20 capítulos. Perfectamente, ¿eh? Porque Goku, si te das cuenta, no llega a la Tierra. O sea, se queda por ahí. Claro, se queda por ahí. Y no se cierra. Y cuando no se cierra algo, pues es por algo, es por algún motivo. Todo está bien atado a veces. Ok. Ya, a saber, pongámonos en perspectiva. Por un tiempo se pensó que Dragon Ball GT era canon, pero luego se supo que no, y llegó Dragon Ball Super, siendo el nuevo canon. Pero hoy en día llega Daima a hacer lo mismo que Super le hizo a Dragon Ball GT, o sea, descanonizarlo. Pero ahora la discusión es esa, ¿qué es canon y qué no es canon, según tu punto de vista? Vale, a ver, yo parto de que el canon es algo muy subjetivo. El canon es algo muy variable, porque el canon lo crea el autor de una obra. Entonces, yo, por ejemplo, en AF, pues hoy digo que Tablos tiene el Spirit Killer y mañana se me ocurre que Tablos tiene el Mega Killer y entonces ya le cambio el nombre a la transformación. Entonces, todo es subjetivo, depende del
del creador de la obra. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, el tema de GT, cuando llegó en su momento, todos los fans de la época sabíamos que GT era algo que se había hecho sin la mano de Toriyama al 100%. O sea, habría hecho ilustraciones, había dado pinceladas, pero no era algo que había salido de su mano, ¿no? ¿Y por qué lo sabíamos? Porque no se había creado ningún manga. Entonces, cuando no se crea un manga de una serie y se hace directamente una animación, ahí te surgen muchas dudas. Y dices, oye, ¿esto seguro que será del autor? Seguro que sí, seguro que no. Y es evidente, ¿no? Porque cuando existe un manga, sabes que es el manga del autor X y luego lo animan y lo adaptan. Pero con GT no había manga. Entonces dijimos, bueno, esto será un producto, pues como las películas y los especiales de televisión que los ha hecho Toei por su cuenta, pues para hacer negocio, para continuar Dragon Ball hasta donde puedan. Entonces, nosotros en esa época el canon no lo teníamos tan identificado como ahora. Tan discutido, sí. Es que no existía canon. Para nosotros existía productos oficiales y productos piratas. No había más. Es así. Fíjate que quizás allá en Europa tienen más o tenían más introducido todo el tema del manga, cánones y cosas por el estilo, porque acá lo que es Latinoamérica, no mucho. O sea, como te dije, Dragon Ball GT uno lo consideraba canon hasta que después se conoció que, de hecho, se pensaba que Toriyama estaba muerto cuando en realidad no seguía vivo y trajo Super, la Batalla de los Dioses y la resurrección de Freezer. Así que en ese aspecto creo que están más avanzados, se podría decir, ¿no? Por eso sabían perfectamente que Dragon Ball GT no era canon. Pero en sí, ¿consideras que Dragon Ball Daima es canon o no es canon? Es que con Daima sabes qué sucede, que primero no tiene manga, ¿vale? Claro. Pero no tiene manga y eso no se lo pregunta a la gente. ¿Por qué no tiene manga Daima? Porque lo normal es que toda creación artística primero se dibuja, ¿no? En un manga y luego se anima. Esto de que primero se haga una animación y luego se haga un manga es algo bastante actual, ¿no? Y yo creo que es un error. El tema de Daima es que ya te comento, esto viene del lío este que hay con las peleas legales. Bueno, cuando se empezó a hacer la idea, se empezó a desarrollar Daima, Toriyama aún estaba vivo y todo esto, pero por algún motivo allí en Shueisha no querían animar. No querían animar y entonces pues se separa Kyoyoku, crea Daima. ¿Y qué sucede? Que se lleva Toriyama con él. Es que el problema de todo esto es que hay muchas manos en un mismo pastel. Claro. Entonces, a Kyoyoku se lleva a Toriyama con él, pero en cambio está el sucesor de Toriyama con Shueisha. Y hay como un solapamiento, una duplicidad, ¿no? de autorías. ¿Qué pesa más? ¿Toyotaro, Akioyoko con Toriyama, el manga, el anime que hace Toriyama con Akioyoko? O sea, hay un lío de autorías y eso es porque hay muchas personas intentando canonizar, ¿no? Lo que están haciendo. Es evidente que el manga siempre será lo más canónico que existe. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando el manga no lo está haciendo Toriyama, lo está haciendo otra persona y Toriyama está haciendo una serie de animación de Dragon Ball? Ahí es donde está el canon. Y ahí viene el lío. Ahí viene el lío porque tenemos a Toriyama por un lado haciendo animación y a Toyotaro haciendo el manga canon por otra con ayuda de Toriyama. En verdad es un tema muy peliagudo, como tú mismo dices, si Toriyama está a un lado, que hace canon al otro. Porque, por ejemplo, Dragon Ball Heroes sí tiene manga, pero Dragon Ball Heroes definitivamente no es canon por un sinnúmero de No, pero Dragon Ball razones. Heroes, ahí Toriyama no está metido en el manga. Lo hace Claro. otro artista y le mandan a hacer los capítulos y ya está. Pero claro, cuando está Toriyama metido en una animación, por eso te digo que el tema del canon es tan relativo y tan subjetivo. O sea, todo lo que hace un artista va a ser canónico. Lo que sucede es que, claro, ahora mismo hay como ahora mismo no, pero en su momento había dos artistas, Toyotaro y Toriyama. Y Toriyama estaba en los dos lados, en el manga y en la animación. Entonces, por un lado quería contentar a Shueisha y por otro lado quería contentar a Kyoyoku. Y eso está complicado, ¿eh? Está complicada la solución. Sí. Pasando de colegas nuevos, ¿qué opinas del Super Saiyan 4?
¿Fue buena idea traerlo de vuelta? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo soy más partidario de los Super Saiyan 4 que de los Super Saiyan Blue y todo lo que sale en Super, ¿eh? El Super Saiyan God, todo esto, yo sinceramente no soy muy de ese palo, porque primero que no está muy claro lo que son esas transformaciones y se alejan mucho de lo que define una raza de Saiyans. En cambio, la transformación de Super Saiyan 4 está totalmente ligada a esa raza. O sea, está ligada a la transformación de los Ozaru, a los instintos primitivos de esa raza. Y yo creo que compagina mucho mejor que tantos pelos de colores y tantas doctrinas celestiales que hay en Super. Diseño, me gustan tanto el antiguo como el nuevo. Me resulta bastante valiente que hayan creado esos brazos tan grandes para esa transformación, ¿no? Tipo Donkey Kong, porque puede gustarte más, puede gustarte menos, pero se han atrevido. Y atreverse a algo, a hacer algo nuevo, siempre es bien recibido. Porque si estás lo mismo repetido, ¿no? Como Cell Max, pues te quedas con cara de un poco de tonto y dices, vaya creatividad. Si por alguna cuestiones de la vida o del destino, de alguna forma la empresa del gato podría unir Dragon Ball Daima, que yo la veo complicado ahorita por el tema de Super Saiyan 4, pero si hacen algún malabar ahí, si Dragon Ball Daima llegara a conectar con Dragon Ball Super, ¿tú crees que existe la posibilidad de unir el Super Saiyan 4 con el Ultra Instinto de cabello negro y tener el Super Saiyan 5 similar al Spirit Killer que tienes ahí atrás? Hombre, pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, a ver, todo en esta vida se puede arreglar. Entonces, supongamos que se vuelven a llevar bien las dos compañías y se fusionan y como antes todo y van de la mano, cogidos de la mano, todos contentos. Pues, a ver, arreglar Daima con Super se podría poner sobre la mesa y se podrían plantear diferentes teorías, ¿no? Se podría arreglar. Yo podría decir varias maneras de arreglarlo. Ahora no voy a entrar porque si no se te alarga mucho esto. Pero sí que se puede arreglar. Que en un futuro quisieran pues, utilizar la doctrina del Ultra Instinto con alguna transformación, llámese Super Saiyan 4, pues lo podrían hacer. Lo podrían hacer y saldría algo muy parecido, ¿no? a lo que hay aquí detrás, ¿no? Que es el Speedy Claro. Killer. Pero ¿qué vas a hacer? Es que, o sea, por poder lo pueden hacer. Y entonces, pues sí, yo estoy encantado de verlo, ¿eh? Yo, si saliera algo así, aunque sí que es verdad que también se ha podido ver un poquito algún guiño, ¿no? En Dragon Ball Heroes, pues Mira, ¿no? Claro, Towa y Mira se fusionan y aparece ahí un demonio con pelo blanco, ¿no? Una cosa rara. Ahí fue un pequeño guiño a ese diseño. Y también si te das cuenta, en la transformación de Goku Super Saiyan 4 de Daima, cuando le sale la cola, ¿no? Hay unos fotogramas que yo no sé si lo hicieron a modo de guiño o por qué fue, pero sale la cola blanca y sale la ceja blanca. Entonces eso, si te puedes analizarlo, no tiene sentido, porque dices, vamos a ver, de transformarte de un Super Saiyan 3 al 4, pues pasas de amarillo a negro, ¿no? Pero eso blanco. Entonces hacen cosas así como de guiño, ¿no? Pero a veces me llaman loco, ¿no? Si digo estas cosas, dice, eso son locuras. Pero ahí están, ¿no? Ahí están. Y en un futuro yo estoy convencido de que Toyotaro, como todo el mundo, va a estar pendiente de intentar sacar ese Speedy Killer de alguna manera. Entonces, ¿será que se viene el Super Saiyan 5 de color blanco? Pues, yo no lo descarto, ¿eh? Tú piensas una cosa, cada saga nueva que sacan, hay un tipo de transformación. Hay alguna transformación. La próxima saga, si quieren vender, tienen que sacar otra transformación. ¿Y pedirías algún tipo de crédito o algún tipo de reconocimiento por prácticamente el diseño que es tuyo? A ver, yo soy consciente que ni Toei ni Shueisha son tontos, ni nadie. Entonces se las idearían para traer una transformación de Super Saiyan 5 que no chocara con los derechos de artista que tiene este dibujo. Entonces, pues, no sé si lo sabrás o si los espectadores lo sabrán, este diseño está registrado en España. Ya. Y a nivel de obra artística, y tienes un derecho de artista, entonces, pues, aunque parezca raro, sí, existe esa posibilidad. Y bueno, pues yo estoy seguro de que estas cosas llegan allí, llegan a Toei, se informan, su servicio jurídico, pues estarán al día. Y entonces, pues si en un futuro quieren usar este diseño, pues se las idearán para evitar problemas legales y lo sacarán.
Entonces yo eso lo tengo asumido y, pues mira, lo único que me quedará será alegrarme, ¿no? Por haberlos ayudado a crear A una crear transformación. una transformación. Pues bien, déjame enviar un saludo a Ignacio, muchas gracias por tu colaboración. Y creo que con eso terminamos esta rondita de preguntas. No sé si tienes alguna aportación más o algún tema que quieras tocar. Nada, yo ya te comento que yo lo único que intento es que Dragon Ball no muera, que Dragon Ball siga para arriba y de la mejor manera posible y intentaré de cualquier manera ayudar a esto a esta franquicia para que continúe así y no se pierda esta serie de nuestra vida. Ok. Pues bueno, nos quedamos a la expectativa a ver si en un futuro, quién sabe, el Super Saiyan 5 sea una realidad, porque creo que se vienen más proyectos de Dragon Ball. Dijeron por ahí que daba para más de 50 años, así que estaremos pendientes. Así que nada, general, un gustazo haber estado contigo. Por favor, despídete de los fanáticos. Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer estar aquí charlando un ratito contigo, aclarando temas, conceptos y bueno, pues un saludo con muchísima esencia para ti y para todos los espectadores del chat. Listo, muchas gracias. Pues nada, chicos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao, bye, bye, cuídense. Hagan el amor y no la guerra. Adiós, adiós. Chao, chao. Adiós. Adiós. Pues creo que salió bien. Está bien, está bien. Listo, pues general. Entonces yo le paso el link cuando